Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta nueva enseñanza. De antemano pues les pido disculpas si me notan un poco ronco, tengo un poquito de malestar de gripa. De pronto voy a estar interrumpiendo y también tomando agua. Y ya con esto pues arranquemos de una vez. Vamos a tratar este tema, se llama Nunca los conocí. Y está fundamentado en Mateo 7, del 21 al 23. Leemos Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén y amén. Entonces, antes de empezar a desarrollar el tema, como lo hacen muchas veces en las películas, vamos a empezar por el final y después nos devolvemos hacia atrás para el desarrollo. La palabra nunca, del griego eudépote, quiere decir ni siquiera en algún tiempo, jamás. La palabra los, del griego jumás, habla de vosotros. Y la palabra conocí, del griego ginosco, reconocer, notar, saber, tener. Oiga lo que dice la traducción al lenguaje actual de este título: yo no tengo que ver nada con ustedes. Y juntando las traducciones del griego, jamás supe de ustedes. Es esto de entrada como para tener en cuenta y para que a la vez nos examinemos, porque tremendo sería que Dios nos dijera a nosotros al final, jamás supe de ustedes. Yo no tengo que ver nada con ustedes, no sé quiénes son ustedes. Y lo más tremendo de todo es que muchos van a salir con la excusa, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre. Entonces tengamos en cuenta de eso. Les estoy adelantándome bastante, pero es para que tengamos en cuenta de que no se trata de decir Señor, y no se trata de pronto de tener el dialecto del cristianismo. No se trata solamente de servir, sino que esto va más allá. Entonces, empecemos con el versículo 21. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga lo que dice la traducción al lenguaje actual. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente, ¿sí ve? No es suficiente con decir Señor. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. O sea que si nosotros analizamos esta traducción, eso no se trata de decir Señor. Esto se trata de obediencia. Cuando usted realmente es obediente, ahí sí puede decir Señor. Ahora vamos a entender qué es cuando decimos Señor. En la PDT dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Entonces todo esto confirma que se trata de obediencia, porque Señor puede decir cualquiera, pero realmente de corazón que Dios o Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, eso es otra cosa. La palabra clave aquí en este versículo 21 es reino. El código es 932, del griego basileia, y esto habla generalmente de los privilegios y premios del reino divino aquí y en el futuro. Entonces tengamos en cuenta la palabra reino, porque aquí lo dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino. O sea que no todo el que diga Señor va a disfrutar los privilegios y premios del reino divino, aquí y en el futuro. O sea que no basta con decir Señor para verse beneficiado de las cosas del reino de Dios. Los versículos son Mateo 5:3, el versículo 10 y el versículo 20. Mateo 18:3, Colosenses 1:13 y 1 Tesalonicenses 2:12. Entonces, hasta aquí podemos decir, no basta con decir Señor, Señor, por más que usted lo diga, no basta. ¿De qué se trata? De tres cosas: de conocerlo, escucharlo y obedecerlo. Cuando usted dice Señor, Señor,
es porque usted conoce a Dios, lo escucha atentamente y lo obedece. No es solo decir Señor, es aceptar lo que implica. Vamos a ver qué implica cuando decimos Señor. Que Jesús es soberano, que Él es el gobernador, el maestro y el guía de nuestra vida. Él es el que gobierna nuestras vidas, Él es el que nos enseña, Él es el guía de nuestra vida. Entonces, si Él es todo esto en nuestras vidas, Él es nuestro Señor. El que no acepta lo que la palabra implica, no debe decir Señor, Señor. El que no acepta las implicaciones que están escritas en la Biblia. Mejor dicho, el que no acepta sus órdenes, el que no lo escucha para obedecerlo, no puede decir Señor, Señor. Decir Señor implica el reconocimiento de su autoridad. Por eso es como si dijéramos, mande usted mi amo, porque estamos reconociendo quién es el que manda en nuestras vidas. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, nosotros le entregamos el control de nuestra vida, o sea que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces por eso no basta con decirlo, de labios para afuera. O como dice por ahí un versículo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está en otra parte. Ellos están pensando en otra cosa menos en que Jesucristo es el Señor. Es que el Señor mande en mi vida y que se haga lo que Él diga. Lo mismo que hizo Jesucristo cuando oraba, que no se haga como yo quiera, no como yo diga, sino que se haga su voluntad como usted mande. Si Él es el Rey de mi vida, estaré en su reino, reinaré con Él y disfrutaré los privilegios de su reino. Pero para poder que disfrutemos de esos privilegios y seamos parte de su reino, ¿qué tiene que suceder? Debe ser el Rey de nuestra vida y el que mande en todo. Los versículos son Lucas 4:46. Ahora vamos a tener en cuenta este versículo para leerlo en la traducción al lenguaje actual. Mateo 12:50, Mateo 21 del 29 al 31, Marcos 3:35, Lucas 11:28, Juan 6:40, Juan 7:17, Romanos 12:2, Efesios 6:6, Colosenses 4:12, Primera de Tesalonicenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 5:18, Hebreos 13:21, Primera de Pedro 2:15, Primera de Pedro 4:2, Primera de Juan 3 del 21 al 24, Apocalipsis 22:14. Estos son los versículos para que entendamos lo que implica decirle al Señor, Señor, valga la redundancia. Oiga bien lo que dice Lucas 6:46 en la traducción al lenguaje actual. No he dicho para mí, por eso lo puse aparte. Para mí este versículo lo dice todo. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. O sea, eso es lo que implica decir Señor, Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas y el dueño de ellas. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. ¿Cómo la ve? O sea, que esto de que decir Señor, Señor, y dárselas a veces de muy espiritual, pero no hacer la voluntad de Él, de nada sirve. Veamos la palabra Señor. El código es 2962, del griego kurios. Oiga lo que significa: supremo en autoridad, controlador, amo, dueño, Señor como título de respeto. ¿Sí está viendo lo que significa? El que controla nuestras vidas, el amo de nuestras vidas, el dueño de ellas, el supremo en autoridad de nuestras vidas, por encima de que nosotros queramos mandarnos, está por encima Dios o el Señor. Él es el que debe mandar en nuestras vidas. O sea que lo que nosotros podemos entender hasta aquí es que si Él es el Señor de nuestra vida, eso demuestra que sí hemos nacido de nuevo. Que si Él es nuestro Señor, Él es el que manda. Él es el que ha tomado el control porque nosotros lo hemos reconocido y le hemos dado el control a Él. Es estar bajo el poder de su Espíritu Santo. Si no lo obedezco, Él no es mi Señor y no tengo entrada en su reino. O sea que ni vamos a disfrutar de los beneficios de su reino, ni Él es nuestro Señor. Así que hasta aquí revisemos lo que quiere decir: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo. Él no es el Señor de todos.
Porque si usted es el que manda, si sus prioridades son más este mundo, su trabajo, su familia, lo que sea, Él no es el Señor, porque Él es el amo y Él debe ser el primero. El versículo 22 dice: muchos me dirán, óigalo bien, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Póngale cuidado a esta palabra, en tu nombre, tengamos en cuenta eso. Entonces en la TLA dice: cuando llegue el día, porque dice muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es ese día? El día en que Dios juzgará a todo el mundo. Muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. En tu nombre quiere decir de parte tuya, el mensaje a otros. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Interesante tener en cuenta las traducciones. Yo por lo menos utilizo la TLA y la PDT, que me parecen muy buenas. En la PDT dice: vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Mire que dice: muchos me dirán en aquel día. Muchos pueden ser usados por Dios a hacer esto y hacer aquello. Inclusive esto me hace acordar, hace bastante tiempo, varios años, me encontré con una persona que se dice ser cristiano. Decía él: estuve en la caseta del barrio Salomia y reunía un poco de muchachos y empecé a hacer liberación y a echar fuera demonios. Y la pregunta que yo le hice: ¿usted estaba echando fuera demonios y ya sacó los suyos? Hasta ahí le llegó la fiesta, porque esa es la verdad. Una persona que tiene demonios echando fuera demonios, el reino de Satanás dividido. Entonces, ¿qué pasa? El problema es ese, que podemos ser usados por Dios, pero precisamente él no había echado fuera sus demonios. ¿Cuál era el demonio que tenía él? Él salía de hacer supuestamente liberaciones y precisamente allá a la vueltica hay una zona verde y ahí salía a fumar marihuana. Entonces imagínense las cosas. Las palabras claves de este versículo 22 son día. El código es 2250, del griego gemera, y habla de específicamente el día del Señor cuando venga Cristo para juzgar al mundo y establecer totalmente su reino. De eso habla cuando habla de día. Los versículos son Mateo 10:15, Mateo 11, versículos 22 y 24, Mateo 12:36, Marcos 13:32, Hechos 2:20, Romanos 2:16, Segunda de Tesalonicenses 1:10 y Judas 6. Día. De pronto le damos Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nosotros lo vimos, ¿no? Y aquí dice el significado: cuando venga a juzgar al mundo, para el juicio del gran día. Entonces, todas estas palabras tienen referencia al gran día. Otra palabra, profetizamos. El código es 4395, del griego profeteuo. Este profeteuo hace más referencia, póngale cuidado. Se refiere también a los profetas falsos. ¿Por qué profetas falsos en este caso? Porque ellos decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad de Dios, no eran de Dios. Entonces, al no ser de Dios, no eran profetas de Dios, eran profetas falsos. Otra palabra clave, nombre. El código es 3686, del griego onoma. Quiere decir venir o hacer algo en nombre de alguien, usar su nombre. Mire este otro pedazo. Habla sobre impostores, farsantes, suplantadores, simuladores, engañadores, tramposos. ¿Sí vio? Eran falsos profetas. ¿Qué hacían? Usaban el nombre. Es como cuando usted, digamos, va a una tienda y dice: vea que el Señor tal que le mande esto, y no es así, que porque conoce el nombre, yo vengo de parte de tal persona, y es mentira, porque Él no lo mandó,
ni lo conoce ni nada. Eso mismo pasaba con estos, no conocían a Dios, no hacían su voluntad. Y tengamos en cuenta estos versículos: Marcos 9:38, Marcos 13:6 y Lucas 21:8. Usaban el nombre de Dios falsamente para profetizar y para hablar. ¿Qué? Si eran falsos profetas, ¿qué hablaban? Falsos testimonios, falsos mensajes, falsas revelaciones, o como aquellos mentirosos que dicen: así dice el Señor, y el Señor no dijo nada. La otra palabra, demonios, el código es 1140, del griego daimonion, y habla de espíritu sobrenatural de naturaleza mala, ser demoníaco, Dios con D minúscula, y también endemoniado. Tengamos en cuenta Mateo 24:24 y segunda de Tesalonicenses 2:9 para demonios. Bueno, cuidado la anotación que yo puse aquí. Hacer algo en el nombre de Jesús, por bueno que sea, no indica que tenga su respaldo. Ellos lo hacían en el nombre de Jesús, pero no tenían el respaldo. Hacerlo en su nombre significa hacerlo por su autoridad, con la autoridad que Dios le da. ¿Cuál es la autoridad que le da? La de su poderoso Espíritu Santo. Y esa autoridad solamente viene para que realmente ha creído en Jesucristo y hace su voluntad. Su autoridad, conforme a sus enseñanzas y para los que hacen su voluntad. De resto, son falsos y mentirosos. No son aprobados por Dios, no son de Cristo. El que no es de Cristo es un falso, es un mentiroso que va a usar su nombre falsamente. Aquí estos que el nombre de Jesús profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros, se engañan solos. Son charlatanes mentirosos que engañan a la gente porque no son de Dios. Ellos estaban convencidos: oh, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces así hay mucha gente que cree que se trata de eso, así como hay muchos que creen que ser cristiano se trata de ir a la iglesia nomás, pero en ningún momento cogen la palabra de Dios, en ningún momento estudian la Biblia, en ningún momento la analizan para prestar atención a lo que Dios manda, a su voluntad. No eran de Dios. Dígalo bien estos dos comentarios que me encontré por ahí, no me acuerdo de quiénes son, pero me pareció interesante tenerlos en cuenta. Entre más el billete falso parezca ser genuino, más peligroso es. O sea, que entre más se parezca al verdadero, más peligroso es, más tumbado sale. Otro, para matar ratones se usa un 98% de puro cereal y solamente un 2% de veneno. Pero ese pequeño porcentaje de veneno mata. Ese pequeño porcentaje de mentirosos pueden matar a muchos. Ese pequeño porcentaje de que dicen Señor, Señor, pero no son de Él, de nada sirven. No son de Dios. Hechos 19 del 11 al 16 y Hechos 8 del 9 al 24. Aquí les voy a dar unos versículos para la parte donde dice aquel día. Mateo 24:36, Isaías 2 versículos 11 y 17, Malaquías 3 del 17 al 18, Lucas 10:12, Primera Tesalonicenses 5:4, Segunda de Tesalonicenses 1:10, Segunda de Timoteo 1 versículos 12 y 18 y Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a leer Malaquías 3:17. Dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En el día, hablando de aquel día. Entonces, todos estos versículos hacen referencia a aquel día, el tiempo final. Versículos para los que hicieron. O sea, acuérdese que dice ahí: en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos esto y aquello, echamos fuera demonios, todo eso. Mateo 10 del 5 al 8, Números 24:4,
Números 31:8, Primera de Reyes 22, del 11 al 20, Jeremías 23, del 13 al 32, Lucas 13:26, Juan 11:51, Hechos 19, del 13 al 15, Primera de Corintios 13, del 1 al 2, y Hebreos 6, del 4 al 6. Leamos Lucas 13:26. Lucas 13:26 dice: Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. La puerta estrecha está hablando ahí. Entonces, para que analicemos el contexto de la puerta estrecha. Bueno, entonces hasta ahí el versículo 22. Entremos al versículo 23 que dice: Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo esto. Decían Señor, Señor, no hacían la voluntad de Dios, hicieron, usando el nombre de Cristo falsamente, milagro, echaron fuera demonios, profetizaron, pero ¿qué les dijo el Señor? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En la TLA, ¿qué dice? Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Tremendo. Convencidos de que porque decían Señor y utilizaron el nombre de Cristo para hacer esto y aquello, estaban convencidos de lo que no era. En la PDT dice: entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Imagínense, si él no tenía nada que ver con ellos y ellos se dedicaron a hacer el mal, apártense, no tenían que ver nada con él. Las palabras claves de este versículo 23 son: declararé. El código es 3670, del griego homologeo, y habla de confesar públicamente, reconocer abiertamente, profesar, admitir, confesar. El significado de declararé. Los versículos son Juan 9:22, Juan 12:42, Hechos 23:8, Romanos 10, versículos 9 y 10, Hebreos 11:13. Esos son los versículos para declararé. Ahora, hacedores. El código es 2038, del griego ergatzomai. Quiere decir laborar, trabajar, cometer, negociar, obrar, esforzarse, realizar algo trabajando, producir, cosas hechas, realizadas, fabricadas. Versículos Romanos 2, del 7 al 11, Romanos 13, del 8 al 10, Gálatas 6, del 7 al 10, Santiago 2, del 8 al 13. Esos versículos en el caso de hacedores. Ahora, en el caso de maldad, el código es 458, del griego anomía. Tomar un poquito de agua. Quiere decir transgredir, ilegalidad, violación de la ley, injusticia, impío, inicuo, iniquidad, pecado. Los versículos son Mateo 13, del 40 al 42, Job 31:3, Salmo 5, del 4 al 6. Entonces, mire, si nosotros juntamos declararé, hacedores y maldad, o sea que el Señor va a reconocer abiertamente, públicamente, ¿a quiénes? A estos fabricantes, hacedores, fabricantes. O sea que el que es un fabricante del pecado es un pecador. No ha sido reconciliado, no ha sido lavado, no ha sido perdonado. Entonces sería que el Señor va a reconocer abiertamente a estos fabricantes de maldad, o sea, fabricantes de pecado, o sea que eran pecadores. Su naturaleza era la naturaleza pecaminosa, no tenían nada de la naturaleza divina. ¿Qué pasa? Vamos a leer aquí. Estos rechazaron la ley o la voluntad de Dios. Prefirieron hacer su propia voluntad. ¿Su propia voluntad qué es? La voluntad carnal y pecaminosa. Obraban fuera de la autoridad de Cristo.
que a nosotros no nos diga Cristo ni nos mande Cristo, o sea que no era el Señor de sus vidas. Eran religiosos y hacían buenas obras. ¿Sí o no es así? Eran religiosos. Hacían buenas obras, profetizaban, echaban fuera demonios, hicieron milagros. Buenas obras. Pero no querían sujetarse a la autoridad de Jesús. O sea que Él no era el Señor de sus vidas. Eso lo hacían como por inercia o como porque chévere, ay, caminábamos y esto y lo otro, pero sin la autoridad ni el respaldo de Jesús. Él no era el Señor de la vida de ellos. Lo sustituían con la sabiduría humana. Todo lo hacían en su sabiduría humana. Entonces imagínense si echaban fuera demonios sin la autoridad de Cristo, ¿cómo sería el postrer resultado de esas personas? Dice la Escritura, 7 veces peor. Tengamos en cuenta eso. En aquel día, póngale cuidado esta anotación, Cristo quitará la máscara a todos los que solamente profesan servirle, pero siempre hacen su propia voluntad. Les va a quitar la máscara a esos falsos que no van de parte de Él. Y no, ellos hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Él quitará el vestido de oveja y expondrá a los lobos. Los mostrará tal cual y como son. Abiertamente, como leímos, declararé. Les hará ver que estaban en el camino ancho y no en el camino angosto. No en el camino de la obediencia, sino en el ancho de que yo hago lo que a mí me dé la gana. Para esto tengamos en cuenta Mateo 25:12, Juan 10, versículos 14 y del 27 al 30. Segunda de Timoteo 2:19, Mateo 25:41, Salmo 5:5, Salmo 6:8, Lucas 13:25 y versículo 27, Apocalipsis 22:15. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22:15 basado en lo que hemos hablado. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros afuera. Estos perros estaban por fuera, no habían sido reconciliados, no había sido cambiada su naturaleza, como cuando dice el perro vuelve a su vómito. Ellos seguían en su vómito. Ellos aparentaban ser cristianos, seguidores de Jesús, aparentaban diciendo Señor, Señor. Lo más probable es que eran de los que están en la iglesia, Dios le bendiga, hermano, esto y lo otro, y fuera de eso le servían. Pero entonces, si se tratara de eso, de servir, cuando la mula o el burro le sirvió, que lo usó Dios para hablarle para refrenar la locura del profeta, entonces uno diría, pues entonces el burro le salvó, ¿no? Entonces, ¿sí se da cuenta? Así de tremendo es esto. Óigalo bien cómo finaliza esto para que tengamos en cuenta lo que enfatiza esos 3 versículos. Volvámoslos a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Qué dice las traducciones? Gente malvada, no tengo nada que ver con ustedes. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Si se dedicaron a hacer el mal y nunca los conoció fue porque nunca hicieron la voluntad de Dios. Nunca se esforzaron por obedecerlo, no les importó. Simplemente iban como un religioso más, se cambiaron de local, por decirlo así. No basta con decir Señor, no basta con servirle o ser usado por Él, no basta con usar su nombre, no basta con decir amén o aleluya. No es solo orar a Dios, aunque tiene gran eficacia porque debemos orar. No se trata de ser un religioso más. Óigalo bien de lo que se trata. Se trata, y esto es lo que da a entender aquí, se trata de una muy estrecha relación con Dios, de tener intimidad,
de ser amigo. ¿Y cómo somos amigos de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Se trata de una muy estrecha relación con Dios. ¿Para qué? Para escucharlo con muchísima atención. El que tiene oídos que oiga, lo decía él. Muchos oían, pero porque tienen el oído, pero no estaban prestando atención. No estaban, como por decir algo, no estaban grabando lo que él les decía, no lo estaban teniendo en cuenta. Simplemente como cuando alguien mira, pero está pensando en otra cosa. Para escucharlo con muchísima atención, para respetarlo y obedecerlo. O sea que si se trata de escucharlo con muchísima atención para respetarlo y obedecerlo, es precisamente lo que él decía. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para eso se requiere un tiempo con Dios donde usted lo escucha con atención. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En lo secreto, intimidad, comunión, amistad. Estos no eran amigos del Señor, simplemente decían Señor, simplemente usaron su nombre, en tu nombre, como quien dice, en tu nombre como amuleto, como queriendo decir pues en su nombre, pero ellos no lo tenían, ese nombre no lo tenían escrito en sus corazones. Hicieron cualquier cantidad de cosas y después pensaron que al final el Señor, bueno, bienvenidos al reino. No, esa no es la manera es creyendo en Jesucristo, y el que verdaderamente ha creído lo sigue. ¿Y qué es seguirlo? Seguir sus palabras, seguir su voluntad, hacer lo que Él ordene y mande. Por eso dice Señor, como amo, dueño, el Señor de la vida de nosotros. Ese era el problema. Tengamos en cuenta esto porque mucha gente está en una iglesia engañada, pensando que solo es seguir el protocolo o utilizar las palabras que se manejan en el cristianismo, de decir Señor, de decir aleluya, gloria a Dios, de levantar las manos, de hacer todo lo que se mueve dentro de una iglesia, como dice por ahí en Hebreos. Gustaron del don celestial, vieron milagros, participaron. He dicho prácticamente el caso de Judas. Judas no fue usado. Judas andaba con ellos. Cristo no era el Señor de él. Él tiene que haber echado fuera demonios, haber hecho milagros, esto y aquello. Pero ¿qué pasó? Nunca lo conoció. Nunca se relacionó con Dios. No tuvo intimidad, no aceptó su voluntad. O si no, si hubiera hecho la voluntad de Dios o de Cristo, no lo hubiera entregado. Entonces, la invitación a través de este tema es que tengamos en cuenta de que Dios no nos vaya a decir, nunca los conocí. Que nunca nos vaya a decir, no tengo que ver nada con ustedes. Jamás supe de ustedes, ni siquiera en algún tiempo, jamás. No lo reconozco, no lo tengo en cuenta, no sé quién es usted. Porque el verdadero nacido de nuevo está escrito en los cielos, en el libro de la vida. O sea que ya está en manos de Dios y lo reconoce como suyo. Es oveja de su prado. Pero primero que todo, revisemos si realmente Él es el Señor de nuestra vida. Si lo conocemos, lo escuchamos y lo obedecemos. Si Él es el soberano de nuestra vida. Si Él es el que gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. Si Él es el que nos instruye, nos enseña y lo escuchamos solo a Él. Tengamos en cuenta si Él es el guía de nuestras vidas, el Señor. Porque si no, no tenemos que ver nada con Él ni con su reino. Por más que hagamos todo lo que hagamos, primero es la voluntad de Dios. Si lo que estamos haciendo está dentro de su voluntad, tiene su respaldo bajo el poder de su Espíritu Santo, porque si no, de nada sirve. Todo se hizo en vano. ¿Por qué? Porque al final le va a decir el Señor, nunca lo conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Decirle hacedores de maldad, ¿qué implica? Fabricantes de pecado. Fabricante de pecado es el que no ha nacido de nuevo.
fabricante de pecado es el que todavía está en la carne y no le ha dado el control de su vida al Espíritu Santo. O sea que definitivamente estos hombres no habían nacido de nuevo. Podemos juzgarlo porque el mismo Señor ya los juzgó. Hacedores de maldad, no tengo nada que ver con ustedes. Esto es lo que hemos hablado hoy. Espero que sirva como un espejo para que nosotros nos revisemos. Yo no soy el juez, simplemente he sido usado por Dios para dar este mensaje, para que ustedes conozcan y entiendan y que no se van a llevar la sorpresa que Dios les diga, nunca los conocí. Así que volvamos a tener en cuenta si hemos nacido de nuevo, si Jesucristo es el soberano y dueño de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón, para que al final, aquel día, que es el día final, no nos llevemos una sorpresa. Dios los bendiga.